Bueno, pues ya estamos. Una semana más en el Bigote Abadía y, como es costumbre, con un grandísimo programa por delante. Hoy nos acompaña uno de esos mediocentros que todo buen futbolero recordará. Recordaremos las últimas dos Supercopas levantadas por el Depor, la famosa Copa del Rey del Centenariazo, aquel Racing de Marcelino y a un gran Sevilla. Vamos, una charla que respirará nostalgia y fútbol. Así que nada, lo que os decimos siempre. Sentaos, estad atentos y abrid bien los oídos porque lo que viene por delante merece la pena. Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca la lata de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como rue la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Aldo Duche, bienvenido al Bigote de Badía. Hola, ¿cómo estás? Muy buena noche ahí y bueno, buenas tardes acá. Eso es, buenas tardes allí, buenas noches aquí y nada, un placer contar pues con una referencia como tú de ese fútbol de los 2000, que te recordamos mucho en aquel gran Depor, nosotros que somos cántabros, en aquel gran Racing, y en Sevilla seguro que también tiene un buen recuerdo de ti, como también en Barcelona con el Español. Y nada, encantado de tenerte por aquí, la verdad, no puedo decir mucho más. Bueno, igualmente, siempre que me llaman desde España, ya sea radio, televisión, bueno, ahora estamos mucho en las redes también, para mí es un placer porque España me dio mucho, estuve mucho tiempo viviendo en ese país y nada, la verdad que bueno, muy contento de estar en tu programa. Pues nada, oye, agradecidísimo de tenerte por aquí. No sé si España te dio más a ti o tú a nosotros, porque la verdad que te recordamos muy, muy bien. Y nada, Ducha, la primera pregunta que te voy a hacer es para que te mojes un poco. Nosotros somos racinguistas, tú has jugado mucho en el Depor, hoy es 13 de octubre y este fin de semana hay en segunda división un Racing Depor. Dime quién va a ganar o quién quieres que gane. Mirá, la verdad no estoy siguiendo la segunda liga. Sé que, bueno, que el Depor ha mejorado, sé que Racing también ha hecho una buena campaña la temporada pasada. Es difícil. Yo, digamos, siempre en los lugares que he jugado, eh, bueno, tengo mucho cariño a ambos. O me empate, te voy a decir, pero no mojarme del todo, pero y aparte no sé la realidad, ¿no? De cada uno de los equipos. Aquí no Ujú. pasa en segunda división y a veces opinar en qué momento está el equipo se hace un poco difícil, pero nada, siempre espero que a los equipos que he jugado que le vaya bien y bueno, que lleguen lo más lejos posible y creo que son dos equipos de primera, ¿no? Más Ujú. allá de la categoría por debajo, pero creo que tanto Racing como Depor son equipos históricos y tienen que estar en primera división. Perfecto, oye, pues que te oigan, que así sea. Y nada, vamos a empezar por el programa. Y Pablo, que te viste así con la camiseta del Depor, la clásica, ¿no? Que últimamente la usas bastante. Sí, la verdad que es que me gusta tanto, es la de Feiraco, la mítica de Feiraco, del Super Depor. Ducher jugó en un Depor más evolucionado, porque encima ya contaban con Jalmeña, Valerón, Tristán, Macay, y tengo que admitir a Aldo que lo pasé fatal, yo soy madridista, y lo pasé fatal en aquel, no sé, fue 6 de marzo del 2002, cuando nos quitaron en nuestra propia fiesta la Copa del Rey de nuestras propias manos. Tal cual, tal cual. Y nada, David, bienvenido a la sexta temporada, primera entrevista de esta nueva temporada. Sí, sí, una gran noche y no queríamos perdérnosla. Así que aquí estamos con el gran Aldo Duce. Perfecto, pues bienvenido. Y Ángel, ¿con noticias de los seguidores o no? Sí, hay bastantes cosas. Luego lo veremos. Venga, pues luego lo veremos, Aldo, y vamos a empezar un poco pues por lo que nos gusta y por ir por orden, que son los principios, y Pablo te va a lanzar la primera. Eso es, Aldo. Vamos a empezar por tus inicios en Argentina. Eres de una ciudad llamada Esquel, está al sur del país, y te recorriste 1.700 y pico kilómetros para empezar a jugar en Newell's. No sé si con 12, 13, 14 años, una cosa así. Cuéntanos cómo fue ese viaje y ese proceso de selección cuando llegaste allí. No sé si erais 100 y pico de chavales de tu edad. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo fue ese viaje? ¿Y cómo te escogieron en el gran equipo de Newell's? Bueno, bien lo dijiste, yo soy más que de Esquel, soy de un pueblito más chiquito de Esquel, que está a 60 kilómetros
de esa ciudad y la verdad que ahí se hace muy difícil la práctica del fútbol porque, bueno, por el frío, ¿no? La Patagonia es un lugar que hace mucho frío y hay pocos meses, ¿no?, que se puede practicar el deporte al aire libre. Ten en cuenta que en esos lugares el deporte, bueno, que más elige la gente es el esquí, ¿no? Entonces se hacía muy difícil, ¿no? Pero bueno, cuando uno, yo siempre digo, se nace para jugar al fútbol y te gusta y tienes esa pasión, no importa el dónde sea, ¿no? Nada, yo tenía un padre que era muy futbolero, es más, él jugó en equipos chicos, pero bueno, siempre ligado al fútbol. Y en ese momento, estamos hablando del año 1994, Bañuelos Ovoide de Rosario, con una camada, ¿no?, con una categoría a disputar, bueno, estaba de recorrido por el sur del país y bueno, nos acercamos, dijimos que nos queríamos probar, lo que pasa que, bueno, yo tenía en ese momento 12 años, ¿no? La primera toma de contacto fueron cuando yo tenía 12 años y lo que le dijeron a mi padre fue, no, bueno, dice, a ver, lo vamos a ver al chico para hacerle un favor, pero si lo llevamos de acá a Rosario, que había 2.000 kilómetros, ¿no? Va a extrañar mucho porque es muy chico, entonces vamos a esperar 2 años más y cuando él cumpla 14, hay que se venga, que se pruebe y veremos, ¿no? Bueno, para nosotros fue muy ilusionante porque, nada, yo quería ser jugador de fútbol, mi padre conocía el deporte, un padre sabe si tiene condiciones o no, un chico, y siempre me decía lo mismo, yo no quiero que te maten la ilusión, yo voy a ser muy real contigo, ¿no? Es decir, ¿sirves o no sirve para esto? No vamos a gastar el tiempo ni dinero para ilusionarte y después que te digan que no. Entonces, él me llevó cuando cumplí 14 años, se contactó con la persona que había ido y bueno, ahí la verdad que nos bajó un poco la moral porque cuando llegamos había muchísimos chicos, era la época de Newell's Old Boys donde estaba, bueno, Maradona había vuelto al fútbol y nada, Newell's en ese momento tenía un gran equipo, había salido campeón hace poco, estaba Marcelo Bielsa también arrancando sus inicios de entrenador. Y bueno, me probaron, llegamos a las 8 de la mañana, la prueba mía fue a las 12 del mediodía, de tantos chicos que había, porque hacían partidos de 40 minutos. Y bueno, ahí cuando comenzó la prueba, a los 20 minutos me llama Jorge Grifa, ahí en España es conocido porque, bueno, jugó en Atlético de Madrid, un gran formador acá en Argentina. Me llama y me pregunta, ¿no?, de dónde era, le dije que era del sur, y me pregunta con quién había ido, le dije con mi padre, y me dice, bueno, yo después quiero hablar con usted y con su padre, siga jugando. Entonces, siguió la prueba y cuando termina la prueba, vamos a la oficina de él, lo esperamos ahí afuera, sale Jorge y le impresionó el físico mío, ¿no? El físico y la técnica, porque le preguntamos qué no había visto, porque en 20 minutos toqué 4 balones, pero bueno, él tenía un ojo clínico, ¿no? Y me dice, no, bueno, el chico muy bien, es grande, acá lo vamos a poner bien en forma, y las 3, 4 pelotas que tocó, las tocó con mucho criterio, y me llamó la atención, ¿no? Entonces, ahora ustedes quieren quedarse acá en Rosario, nosotros los queremos fichar. Y bueno, ahí sí, le dijimos, vinimos a eso, vinimos a ser parte de este club. Era difícil, yo tenía 14 años, a 2.000 kilómetros de mi familia, mi madre es la que más sufría porque claro, soltar a un chico de 14 años a tantos kilómetros de distancia era muy, muy complicado, pero a mí como me gustaba tanto, bueno, me quedé.
al principio se hizo duro porque éramos todos chicos del interior, de todos lados del país y nada, ahí empezó todo, ¿no? Claro, luego usted 3 años en Newell's ya con los mayores, debutaste jovencísimo, con 17 años, pero claro, me he puesto a mirar en vez de fútbol con quién compartió este vestuario. Y es que aquí hay decenas y decenas de jugadores míticos que han pasado por la Liga Española y que han jugado mundiales, sudamericanos, etcétera. Gianni Siviero, el mítico del Mallorca, Gabric, aquel delantero que vino a España, Belko Yotov, un búlgaro, allí en Argentina, Islas, el portero, el Tata Martino, que fue entrenador del Barça, Scaloni, Walter Samuel, el brasileño Ricardo Rocha, que yo no sabía que estuvo en Newell's, que tuvo una andadura por Argentina, Heinze, Canovio, Diego Mateo, Marioni, la verdad que una cantidad de nombres muy típicos que conocemos todos. ¿De todos ellos hay alguno que técnicamente te fascinara más? En plan, ostras, este sabía yo que iba a ser bueno en Europa. ¿Alguno con el que te quedaras? A ver, hay muchos porque Newell's fue siempre sacar, ese es semillero de Argentina. Siempre ha salido grandes jugadores y grandes categorías. Pero nada, bueno, la categoría 78, que era la mayoría llegaron a primera división, tanto como Walter Samuel, Gabriel Heinze, Mateo, bueno, Diego Quintana también, que fue campeón mundial sub-20, Facundo Quiroga, que jugó en el Sporting Lisboa, Wurzburgo. Fue una categoría que la mayoría han llegado. Después las otras categorías, por ejemplo la mía, la 79, habremos llegado 2 o 3. La 80 también, ¿no? Pero la categoría 78 la mayoría de los jugadores han llegado a primera. Pero impresionado, nada, bueno, yo ya a los 17 años comencé a entrenar con primera y estaba el Tata Martino. Ya era ídolo de jugador, tenía una técnica increíble y ya tenía una experiencia enorme, entonces estaba Zamora también, un mítico de Newell's Old Boys, el Piojo Judica, que me hace debutar también, un gran técnico y ídolo en Newell's. Después Roque Alfaro, que fue mi primer entrenador y bueno, todavía sigo hablando con él, que son jugadores que de toda la vida del club y muy ídolos, muy ídolos de ese club. Pero bueno, la mayoría, ya sea defensor o mediocampista o delantero, siempre Newell's ha tenido Biagini, que jugó en Mallorca, también, bueno, Scaloni, que llegó también muy lejos, muchos. Y también Marioni, que le hemos entrevistado aquí en una de las temporadas, un crack también. Y estábamos comentando antes de que entraras que lo que tendría que ser ese mediocampo de Dusher Diego Mateo, porque os hemos visto a los dos en el Sardinero y erais de rascar, ¿eh? Ibais con ganas, con garra los dos. Sí, vale. Sí, bueno, yo creo que jugué junto a él en Newell's. Yo creo que jugamos algunos partidos, pero Diego dio un cambio terrible, porque Diego no era pivote, era muy ofensivo. Después dio hay un cambio de forma de jugar, hizo un clip y se volvió muy defensivo, pero él era el enlace, que llaman acá, media punta, sí. Y después decíamos, como si de chico tú eras enlace, ahora te tiras al piso y eres ahí, ¿no? Fuerte. Pero sí, bueno, Diego también jugó en el Racing, me acuerdo. Sí, era muy peleón aquí en el Racing por lo menos. Y luego te quería preguntar, Aldo, porque muy joven, con tan solo 19 años, vienes a Europa, al Sporting de Lisboa, y estás 2 temporadas, y en la segunda ganáis la Liga Portuguesa, además al Oporto de Mario Liardel, Deco, que tenía un equipazo. Vosotros teníais a Peter Schmeichel, por ejemplo. Oye, ¿cómo recuerdas esta temporada? ¿Esperabas ya dar el salto tan pronto? ¿Cómo fue esta temporada en la que ganáis la Liga? Y se dio, bueno, tuve un poco de suerte también porque en Newell's estaba Mirko Josic, un croata. A partir de ahí yo creo que con él jugué 15 partidos, 20 partidos. Él se va al Sporting de Lisboa y él me pide.
¿no? Me lleva al Sporting de Lisboa. Ujú. Llegamos a un club donde hace 18 años no conseguimos un título, que para un club grande es muchísimo. Y bueno, había muchísima presión, ¿no? Porque siempre fichaban y nunca lograban el objetivo. El primer año terminamos cuarto, pero con, bueno, buenas sensaciones porque el equipo jugaba bien, bueno, ya se veían cositas. Y ya el segundo año ya fuimos campeones. Pero bueno, fue muy difícil competir contra ese Oporto de lo que nombraste, de grandes jugadores. Aparte venía de ganar muchos títulos seguidos. Y era muy fuerte. Porto en ese momento era un equipo muy fuerte. Pero bueno, nosotros también teníamos un buen equipo. El segundo año se reforzó el equipo muy bien con André Cruz, un brasilero. Estaba, bueno, Peter Schmeichel, de arquero. Bueno, Pedro Barbosa. Creo que estaba Simao Sabrosa también. Teníamos el Beto Acosta, el goleador nuestro en ese año, que bueno, gracias a sus goles nos ayudó muchísimo. Entonces fue muy difícil torcer esa historia, porque veníamos de 18 años sin conseguir nada y bueno, ese año lo logramos. Oye, una pregunta, Aldo. ¿Tú sabías que Peter Schmeichel se fue del Manchester al Sporting de Lisboa y justo esa temporada el Manchester quería fichar a Roa y fue cuando se retiró? ¿Qué te parece? No lo sabía. Yo lo único que sabía es que, digo, del Manchester al Sporting nos parecía un poco raro, ¿no? Que vaya y no, él dijo, yo vengo a este club a salir campeón, que hace mucho tiempo que no sale. Y bueno, Sí. Pues el Manchester lo sabía, que se marchaba Peter Schmeichel al Sporting y quería fichar a Roa y justo esa es la temporada que se tomó el año sabático y no terminó fichando. Bueno, ya hablaremos de fichajes fallidos por el Manchester porque creo que a ti también te quisieron en su día. Luego hablaremos de ello. Vale. Yo, Aldo, ya quería retomar un poco el tema de tu trayectoria cuando llegas en el año 2000 al Deportivo de La Coruña. El equipo gallego se acababa de convertir en campeón de liga y tú llegas un poco, no sé si para sustituir a Flavio Conceição o para empezar poco a poco a sustituir a Mauro Silva. Mauro Silva ya contaba con 32 años por aquel entonces y bueno, había que ir buscando un sustituto de garantías. Cuando tú llegaste ahí al Depor, ver a Mauro Silva tan de cerca en los entrenamientos, en los partidos, ¿cómo veías al brasileño? Pensabas, joder, este tío todavía no le quito el puesto ni para atrás. ¿O cómo era estar ahí con Mauro Silva de compañero? Cuéntanos. Fue muy raro porque Richard Moar, que era el director deportivo en ese momento, va a ver un partido de Sporting de Lisboa, pero no me va a ver a mí, va a ver a otro jugador. Y cuando me ve a mí, bueno, me ficha a mí. Son cosas, ¿no? que es el ver el fútbol en vivo, ¿no? Si voy a ver un jugador, me gusta el otro y bueno, me tocó a mí y bueno, ahí es donde voy al Depor. Pero yo voy en sustitución de Víctor. Como yo jugaba por derecha, ¿no? Yo tenía un jugador que jugaba al lado mío de 5, sería un 6 ahí, y yo jugaba más por derecha, entonces el Depor me quería más por, bueno, en lugar de Víctor Sánchez del Amo, ¿no? Pero claro, cuando Irureta me ve, no me ve las condiciones de un extremo. Y tampoco, bueno, por ahí tan de pivote ofensivo. Y dice, yo acá veo un recambio natural de Mauro Silva, ¿no? Primero por, bueno, la forma de jugar, muy táctico, técnico, bueno. Y claro, un lugar muy difícil, donde yo digo, voy a jugar pocas veces, ¿no? Porque o Mauro tenía tarjeta o tenía algún tipo de lesión, o si no, yo no participaba mucho, pero bueno, en ese sentido, que era un puesto muy difícil, ¿no? Yo creo que es un puesto muy, muy complicado y lo tenés que conocer y hacerlo muy bien. Y bueno, ahí se me prendió la lamparita y digo, bueno, acá voy a observar cómo lo hace él, porque si el míster pide que yo juegue ahí, tengo que saber más o menos porque cómo se juega, porque nunca había estado tan ahí en esa posición. Y lo empecé a observar y la verdad que nada, malos consejos que él me daba, ¿no? En los entrenamientos, me sirvieron muchísimo para después cuando él
no estaba o no podía jugar, resolvía con mucha más facilidad que si no me hubiera hablado él o no prestaba yo atención de lo que él hacía, porque él, si vos te das cuenta, él no corría muchísimos balones, ¿no? Y vos decís, ¿cómo hacía? Como que tenía un imán, ¿no? Pero él estaba siempre muy bien ubicado, porque él no tenía juego aéreo, no lanzaba en largo, no tenía remate, entonces, y era el mejor 5, el mejor 6 de España en ese momento, junto a Redondo, que para mí Redondo está allá arriba, ¿no? Pero nada, él era el motor del deporte, el motor porque era un frontón ahí, no pasaba nadie y recuperaba mucho y nada, no perdí un balón, y nada, yo fui aprendiendo y a medida que pasaron los años, que por ahí yo no estaba acostumbrado a no jugar, venía de un equipo campeón, me costó muchísimo al principio, pero después digo, bueno, me sirvió, a la larga me sirvió para aprender esa posición. Bueno, era más fácil quitarle el puesto a Víctor por banda derecha que a Mauro Silva, estaba claro. Era muy bueno, los dos eran muy buenos. Víctor, gran extremo, digamos, el Depor en sí tenía un grandísimo plantel, tenía 2 jugadores por puesto, y después ficharon más jugadores y siempre había 2 o 3 jugadores por puesto, era una locura ese equipo, una locura. Es más, yo cosas. Sí, está claro. Luego quiero recordar un partido mágico en la historia del Deportivo de La Coruña, que estábamos frotándonos las manos porque jugábamos en casa una final de Copa contra el Deportivo de La Coruña, que en teoría era algo más débil que el Real Madrid de los Galácticos. Y nos pintáis la cara, nos metéis un 0-2 sin darnos cuenta, y luego ya el gol de Raúl pues nos sirvió de mucho porque nos acabasteis ganando aquella final. Mauro Silva se come todo el medio campo del Madrid, Valerón nos vuelve locos, Diego Tristán mete todo lo que le llega. Y tú además participaste en aquel partido, entraste en el minuto 62 por Juan Carlos Valerón, concretamente. ¿Cómo recuerdas esa final? Quiero saber un poco, no sé, ¿cómo veías a los del Madrid? ¿Se gritaban entre ellos? ¿Estaban perdiendo los nervios? ¿O cómo también os encontrasteis vosotros? En plan, venga, que a estos los ganamos, que nos vemos superiores. ¿Cómo viviste esa final? Estaba todo preparado para el Madrid. Jugaban en su casa, cumplían años. Pero nosotros sabíamos el potencial que teníamos también. Pero bueno, era el Madrid, creo que de los Galácticos, ¿no? Estaba Ronaldo, estaba Figo, estaba Roberto Carlos, Hierro, bueno, Raúl. Sabíamos que iba a ser muy difícil, pero nosotros en el fondo se habló y se dijo que si nosotros poníamos la actitud que teníamos que poner, y claro, nos vieron con una actitud que acá no va a ser fácil, ahí como que, porque ellos como que, no digo que estaban como que ya daban el partido ganado, pero estaban muy, muy convencidos que iban a ganar, y claro, se encontraron con un equipo que se tenía que ir a trabajar con la cabeza, trabajaba con la cabeza, y no nos pudieron torcer hasta el final. Con grandes rendimientos del lado nuestro, ¿no? Grandes rendimientos, sí. Claro, jugaste media hora, bastante para ser esa final tan importante. ¿Recuerdas si Irureta te dijo algo? Porque saliste por Valerón, no sé, te dijo, acula atrás, métete en el área, despeja todo lo que puedas. No sé si recuerdas las directrices que te dijo Javo. No, en ese momento, claro, yo lo que quería era entrar. Quería entrar porque, bueno, era un partido que era histórico, ¿no? Y me dice, bueno, ponte al lado de Mauro para aguantar ahí, porque, bueno, ya el Madrid se nos venía, normal, el equipo local se venía. Encima yo del lado mío tenía a Roberto Carlos que pasaba constantemente, entonces yo constantemente tenía que hacer la basculación, y claro, Roberto era muy rápido, ¿no? Pero bueno, entre yo y Leo, que estaban en esa posición, y bueno, ahí intentábamos frenar, pero era un avión. Y nada, ¿qué pasa? Que cuando recuperábamos dejaba un agujero terrible ahí atrás, y hay veces que lo aprovechábamos y sabíamos que iba a ser así también, pero era un ataque continuo del Madrid, y bueno, supimos soportar ahí.
era cuestión de aguantar porque conscientemente sabíamos que era nuestra, porque cómo se dio el partido, cómo estábamos nosotros, cómo defendíamos, no hubo casi ningún error defensivo. Valerón estaba pero muy fino. Bueno, igual que estamos todos muy mentalizados. Tristán estaba muy bien también. Estábamos todos... Es como, ¿viste el partido perfecto? Bueno, fue algo así. Se nos dio todo. Y después de este centenariazo, a mí me gustaría recordar contigo, Aldo, esas grandes noches del Eurodeport, esos partidos memorables en Europa, como las victorias contra el Manchester, contra la Juve, contra el Arsenal, contra el Milan, la semifinal de Oporto. Entonces, te voy a preguntar por algunos de estos partidos en concreto, pero siéntete libre por si quieres hablarnos de algún otro que te traiga especial recuerdo. Me gustaría empezar con esa eliminatoria del año 2002 de cuartos de final contra el Manchester United. Un partido en el que, bueno, en la ida perdéis 0-2 en Riazor y la vuelta en Old Trafford pues es muy disputada. El Manchester además contaba en sus filas con jugadores de la talla de David Beckham, Van Nistelrooy, Roy Keane, Scholes. Me gustaría saber cómo viviste este partido. Y no, fueron... A ver, ese fue uno de los partidos que creo que se jugó muy bien. Pero bueno, era el Manchester, complicado, era ida y vuelta, ¿no? Entonces lo sufrimos un poquito. Como todos, como lo del Arsenal, como lo de, bueno, el Milan, el partido del Milan, que fue algo, eso fue una locura, que perdimos 4-0, después lo 4-1 creo, y después 4-0 ganamos, creo, algo así. Jugar en ese tipo de estadios contra grandes jugadores, poder ganarles, y con buen fútbol además, ¿no? Son inolvidables. Yo creo que son partidos que todavía yo, que hace poco estuve en La Coruña, la gente lo tiene todavía en su memoria. Pero bueno, sabíamos en ese momento, mirá lo consciente que éramos, que sabíamos que iba a ser algo que no se iba a volver a repetir, ¿no? O si se volvía a repetir iba a ser muy difícil, porque ganarle a la Juventus, ganarle al Bayern, ganarle al Manchester de visitante, dimos la vuelta eliminatoria de Milán, llegar a una semifinal de Champions, ¿no? Con el Oporto, digamos, sabíamos que iba a ser muy difícil, pero bueno, lamentablemente se nos escapa, ¿no? Por una jugada a la semifinal que la teníamos en nuestras manos. A eso lo lamento muchísimo. Te iré preguntando por algunos de estos partidos que nos comentas más en concreto, pero este partido de Manchester, me gustaría recordar contigo una jugada, un balón dividido, en el que, bueno, pues David Beckham se lesiona en aquella jugada y se da la casualidad de que es contigo. Y todo el mundo en Inglaterra tiembla porque piensa que se puede perder el Mundial de Corea y Japón. Y me gustaría saber cómo viste esta jugada y si te dijo algo David Beckham después de aquello. No, yo siempre, si ustedes recuerdan, siempre jugué al límite y más esos partidos que eran muy, muy disputados. Para mí fue una jugada totalmente normal. Lo que pasa que, bueno, como decís vos, estaba el Mundial a un mes y medio y el miedo de la gente era que no llegue al Mundial. Aparte, estaba en un rendimiento muy bueno Beckham y claro, era el jugador más importante de Inglaterra. Pero vos fijate que de la entrada que yo le hice, él no se lesiona cuando yo le hago la entrada, se lesiona cuando cae, ¿no? Es como que pisa relajado y ahí se fisura un huesito. Y yo me quedo tranquilo cuando él sale por sus propios medios. Yo digo, bueno, no le pasó nada. Aparte a mí no me sacan amarilla, nada. El balón queda yo en mi poder, pero bueno, en realidad fue muy aparatosa la jugada. Y después nos enteramos que sí, que tuvo una fisura. Entonces, los medios, más que nada los medios ingleses, como que decían, bueno, no llega, el mejor jugador nuestro no llega al Mundial, encima estaba en el mismo grupo de Argentina. Y bueno, se hablaron un montón de cosas, ya sabemos cómo es la prensa, ¿no?
Pero bueno, yo hablé con el jugador, le pedí disculpas, incluso muy contento cuando se recuperó. Pero bueno, son cosas del fútbol. El fútbol es potrero, el fútbol es eso. Yo, sin mala intención, pero los considero así, ¿no? Siempre jugando al límite, pero con respeto al rival, ¿no? Siempre. De hecho, es curioso porque yo creo que el Manchester United no te guardaba rencor porque se habló de que después de todo aquello quiso ficharte. No sé qué hubo de cierto en eso. Bueno, cuando creo que Roy Keane se va, me llega una persona de Manchester a Coruña para ver las condiciones para que vaya en sustitución de él. Ponía dinero más un jugador. Y claro, fue a negociar con Lendoiro, que no era fácil. Y Lendoiro le dijo, no, o pone la cláusula o el jugador no se va. Que eran 12 millones. Y claro, el Manchester no se dio a eso y bueno, se cortaron las negociaciones, pero bueno, por ahí yo insistí un poco, no podía insistir mucho porque tenía un mundial también ahí cerquita y no quería tener problema con el club, ¿no? Entonces bueno, se cayó toda la operación, pero sí hubo un acercamiento, de verdad. Uh-huh. Ahora vamos con un recuerdo más alegre y el que para mí puede ser una de las noches más recordadas de aquel Eurodeport. De hecho, vamos, todavía recuerdo a la perfección estar viendo aquel partido y es la eliminatoria que comentábamos antes contra el Milan, ese partido de vuelta en Riazor en el que ganáis 4-0 y yo tengo grabada la imagen de cuando acaba el primer tiempo y vais ganando 3-0, que salís como auténticos aviones y les pasáis por encima, cómo volvéis corriendo al vestuario mentalizados para seguir con el partido. ¿Qué pasó en el partido? ¿Cómo os preparó Javo? ¿Cómo remontasteis en un 4-1 que parecía imposible y disteis la vuelta y os clasificasteis para semifinales? No, bueno, ese partido, ya en el momento que vimos cómo estaba el estadio, que la gente explotaba, algo teníamos que hacer, decíamos, ¿no? Por lo menos que ya no hacía falta contagiar a la gente ya estaba convencida de que ese partido se iba a dar vuelta. Entonces, desde el minuto 0 se nos dio a pocos minutos del primer gol y a partir de ahí dijimos, esto es nuestro, no se nos puede escapar. Encontramos un Milan donde fue totalmente superado en cuestión de actitud por nuestro equipo y bueno, lo bueno es que nos encontramos con los goles rápidos, ¿no? Y ya cuando le hicimos el tercero ya dijimos, ya está, acá pasamos nosotros. Porque lo notábamos, aparte con el apoyo de la gente, Riazor como está lleno, es un estadio que está cerquita, ¿no? Que mete mucha gente y nada, lo dimos vuelta, pero fue muy difícil también porque ellos también tenían un gran equipo, ¿no? Bueno, Gattuso, Kaká, Inzaghi, Cafú, bueno, pero lo bloqueamos y no había forma de que, mentalmente, ¿no? Porque después ya del segundo gol nosotros nos agrandamos y ellos se bajonearon. Y ahí donde fuimos, ¿no? Y ahí bueno, dimos vuelta, pero fue una noche mágica para la gente de La Coruña. Como dices, además, aquel Milan tenía un equipazo para los seguidores más jóvenes que igual no se acuerdan de aquel Milan entrado por Ancelotti, como dices, estaban los Kaká, Pirlo, Gattuso, un equipazo. Y decía, de hecho, Andrea Pirlo en el 2014, la autografía que escribió, sugería que aquel partido podíais ir dopados porque dice, iban a 1000 por hora, era un equipo que volaba. O sea, les dejó impresionados el deporte de aquella noche. Sí, lo que pasa es que, bueno, cuando el fútbol es un estado anímico y, como te dije, nos encontramos con los goles muy rápido y el apoyo del público, claro, teníamos una adrenalina que solamente teníamos que correr y nada, intentar llegar al arco rival. Y nada, era simplemente mucha motivación, muchas ganas y
cuando vimos que ellos no podían, cuando vimos que ya íbamos por el tercero, ya dijimos, ya está, esto es nuestro. Y vamos con el último partido que quiero recordar contigo, Aldo, es esa semifinal contra el Oporto, ese partido en el que acariciáis con los dedos jugar la final de la Champions y el Oporto entrenado por un recién descubierto Mourinho, ese equipo rocoso. Empatáis a 0 en el partido de ida, la vuelta en Riazor parecía que podía ser el partido en el que el Depor alcanzase la final, pero sin embargo os encontréis con un equipo muy rocoso y al final os acabamos ganando 0-1, con aquella jugada desafortunada además de Andrade. ¿Cómo recuerdas esta final, esta semifinal? No, eso lo que te dije recién, viste, lo lamentaba mucho porque sacamos un empate de visitante y dijimos, bueno, ya de local, aparte era como, está bien, el Oporto era un gran equipo, pero no era el Milan, ¿no? Tenía jugadores muy fuertes físicamente, pero bueno, nosotros en casa, resultado a favor, como acá también es nuestro, pero nada, fue muy parejo, los equipos de Mourinho usted sabe cómo son muy duros, tácticamente muy organizados, y bueno, vino el penal faltando muy poco, y ya cuando nos convierten, teníamos muy poco tiempo de reacción y se nos hizo imposible, porque ellos se cerraron y bueno, no había forma de entrarle, y nada, ahí se nos cayó un poco la ilusión, ¿no? Porque pensábamos que lo teníamos, que estábamos a un pasito ahí de la final y lamentablemente por ese penal no se llegó. Aquel penalti, para el que no se acuerde, fue aquella patada entre amigos, entre Andrade y Deco, que se conocían mucho, que eran amigos, una patada que era obviamente pues casi en bromas, pero que el árbitro interpretó como agresión y expulsó a Andrade, y yo creo que aquellos penalizó también mucho. Sí, claro que como cae de Deco y de broma le pega, levantate, y claro, lo ve el árbitro y lo expulsa. Y después el penal que hace que no pasemos a la final fue que, bueno, creo que Derlei, un juego rápido que tenían ellos, que la puntea en el área y se la puntea digamos, la pelota se iba. Y creo que Bacesa se tira a los pies y se deja caer. Y bueno, penal claro, sí. Ronaldo, quería yo recordar ahora contigo otro buen momento de tu carrera, que es el 9 de febrero de 2005, y que después de haber estado en las selecciones de las categorías inferiores sub-17, sub-20, pues de la mano de José Pekerman te llega la oportunidad de debutar con el albiceleste. Contra Alemania, ni más ni menos, la Alemania de Bastian Schweinsteiger. Y fíjate qué equipazo tenías en Argentina con pues, los Zanetti, Heinze, Scaloni, Riquelme. ¿Cómo recuerdas aquel debut? Y con muchos nervios, pues, era nervios y mucha alegría, porque bueno, jugar en la selección argentina no es fácil, hay muchos jugadores, muchos en todo el mundo y nada, aparte un rival difícil, pero nada, ya solamente de que me den la camiseta de la selección, yo sabía que tenía que darlo todo, y bueno, también teníamos un buen equipo y bueno, no recuerdo, no sé si empatamos o se ganó ese partido, pero nada, lo disfruté muchísimo porque ponerte la camiseta de la selección de tu país, para mí lo más grande, te da un plus extra, ¿no? Y nada, más que al principio del nerviosismo, después lo terminé disfrutando muchísimo a ese partido. Yo me quería ir a la temporada, Aldo, 2007-2008, donde, bueno, pues recalas en el Racing de Santander, acaba tu etapa en Coruña y te sale un proyecto, pues bueno, yo creo que un poco diferente a lo que estabas acostumbrado, con tantas noches europeas y con tantos grandes momentos como fue Coruña. Te llega la llamada del Racing, y aquí, más allá de hablar un poco de la UEFA y de todo esto, que lo haremos un poquito después, me llamó la atención que tú, hasta antes de llegar al Racing, creo que habéis metido en Liga un gol contra el Murcia en Copa. Es verdad que en Portugal
sí que habías metido, no sé si recuerdo, 6 goles en 2 temporadas porque jugabas en banda. Eso es, pero llega al Racing y marca 6 goles, jugando en medio centro defensivo. ¿Y eso por qué fue? No sé si tuvo Marcelino algo que ver ahí, si te encontraste tú más libre en posición, ¿a qué se debió? No, bueno, eso, la forma de jugar de cada entrenador. Con Irureta, como jugaba de medio defensivo, él no quería que el medio defensivo cruce la mitad de la cancha, ¿no? Que esté atento a las coberturas de los laterales, de los centrales, cuando subía. Y quería un medio centro fijo, ¿no? Entonces tenía muy pocas chances de llegar al área contraria, porque el pivote que jugaba al lado siempre quería que llegue más, ¿no? En cambio, con Marcelino jugaba con Colza y, claro, podía ir yo y se quedaba él, o iba él y me quedaba yo, ¿no? Era un ida y vuelta constante, nos manejábamos muy bien ese mecanismo. Y, claro, llegábamos muchas más veces al área que en el Depor. Era una cuestión táctica. Y después, bueno, también físicamente con Marcelino estábamos muy bien. Yo me acuerdo de terminar los partidos y nos cansábamos. Y claro, llegaba 20 veces más o menos por tiempo al área. Y siempre, bueno, te quedaba alguna ahí y convertía. Aparte, él me había dado la confianza de patear los penales también. Y nada, descubrí ahí que lo que es ser un buen técnico, tener un buen técnico. Ahí descubrí lo que es tener un buen técnico, un buen entrenador, con Marcelino. Sí, la verdad que Marcelino con su 4-4-2 clásico, con 2 mediocentros con recorrido, como fuisteis tú y como fue Gonzalo, y esa era mi siguiente pregunta. Un Gonzalo Colsa que nosotros le vimos muchos años, pero yo creo que en ningún año le vimos como aquel año 2007-2008, en el que estuvo increíble. ¿Era fácil jugar con Gonzalo en el medio? ¿Qué te aportaba él a ti? La verdad que, bueno, hubo un buen entendimiento, una relación, ¿no? Entre los dos dentro de la cancha, en el sentido, ¿no? Que nos entendíamos mucho. Pero más que sentirme cómodo con él, el equipo estaba en un estado anímico que creó Marcelino increíble. Vos fijate que éramos 14, 15 jugadores y el resto eran canteranos, ¿no? Y casi entramos en Champions. Pero eso lo generó el míster. Nos convenció tanto que claro, que desde el 4-4-2 que vos decís, cada uno sabía lo que tenía que hacer y a la perfección. Y después mentalmente nos cambió la mentalidad y ese equipo, pues fíjate, fue el Barça de Ronaldinho y Messi, no nos ganó. Y por eso yo digo que la cabeza siempre es importante, en este caso lo de Marcelino, ¿no? Lo que hizo con el Racing, bueno, todavía sigue entrenando grandes equipos y para mí es un gran referente, un gran amigo también, porque sigo hablando con él. Pero nada, ese Racing que tenía era que nada, estaba anímicamente muy fuerte y sabía muy bien lo que tenía dentro de la cancha. Pero bueno, también había entendimiento, está claro, dentro de la cancha, con Colza, con Jorge López, con Serrano por afuera. Sabíamos muy bien lo que teníamos que hacer, teníamos muy, muy clarito el libreto. Sí, tal cual. Tal cual, y más allá de hablar de esa clasificación de la UEFA, que la resumes todo muy bien en todo lo que has contado, de que cada uno al final tenía un papel claro, todo lo que os aportó Marcelino y demás, me gustaría recordar el paso por la Copa del Rey, que tampoco es algo de lo que se hable siempre, pero aquel Racing alcanzó las semifinales de Copa. Me gustaría ir a esa vuelta contra el Getafe en casa, un partido en el que empezó, bueno, yo nunca he visto al estadio, yo creo que rugir tanto como aquel partido de vuelta, y empieza muy pronto con el gol de Munitis con un 1-0, que nos hacía falta un 2-0 para remontar la eliminatoria. Al final el gol de Casquero complica todo y el partido no acaba del todo bien, acaba un poco, bueno, pues con los ánimos caldeados. ¿Cómo vivisteis desde el césped ese momento, esa vuelta de Copa? No, fue raro porque, bueno, al principio cuando hicimos el primer gol estábamos convencidos de que le podíamos dar vuelta, pero claro, después el gol de Casquero nos rompe un poco todo, ¿no? Y en definitiva, nada, ahí donde
lo vimos un poco más difícil a la situación, pero bueno, después hubo creo que un problema entre la cancha con Casquero, no sé qué, bueno, un tumulto que hubo, no se pudo conseguir, pero bueno, son partidos que también era un equipo duro, un equipo difícil y nada, se fue complicando y no lo pudimos sacar adelante. Sí, pero fue un momento muy bonito y muy feo a la vez, pero también recordado que el Racing estuvo a puntito de meterse en una final que hubiese sido algo histórico, y la temporada siguiente te llega la llamada del Sevilla, un gran Sevilla, pues con Canute, con Luis Fabiano, Adriano, Renato, Navas, bueno, pues todo lo que fue el Sevilla de aquellos años, un auténtico equipazo donde quedáis terceros en Liga y acabáis también semifinalistas de Copa. ¿Cómo fue jugar en aquel Sevilla y sobre todo cómo se siente Nervión encima? Bueno, ahí me llama Monchi, en conjunto con Manolo Jiménez, que bueno, estaba de técnico, y bueno, ahí se habló con el presidente del Racing y bueno, ahí marcho para Sevilla. Llegué a un gran equipo con objetivos diferentes. Bueno, que ya el Sevilla había ganado ya varias Europa League, UEFA en ese momento, y yo iba a sustentar a un jugador que era ídolo, que era Poulsen. Entonces, bueno, era una responsabilidad fuerte, ¿no? Pero bueno, yo siempre convencido y bueno, siempre creyendo en el trabajo de cada uno. No comencé titular porque jugaba Renato y Maresca, y luego, bueno, logré hacerme con el puesto y ese año terminamos entrando a Champions directo, ¿no? Pero bueno, un club muy importante, un club que siempre aspira a estar ahí peleando con los grandes, pero muy, muy linda experiencia también, muy linda experiencia porque jugás con grandes jugadores, ¿no? Y eso también es lindo. Vamos ahora, Aldo, con las preguntas que nos han dejado los seguidores en Reddit, ¿vale? Voy a leer textualmente. Mira, la primera pregunta nos la deja Fútbol Carroza, que es una cuenta amiga, también de fútbol retro, y te pregunta, Aldo, ordena del 1 al 5 por nivel a estos porteros que has tenido como compañeros. Y serían Schmeichel, Molina, Palop, Nacho González y Kameni. No escuché al principio, más o menos, ponerlo del 1 al 5, ¿no? Sí, ordenar de mejor a peor los siguientes porteros. Schmeichel, Molina, Palop, Nacho González y Kameni. Todos compañeros tuyos. Son todos buenos. Bueno, Schmeichel primero. Después Nacho. Nacho por ahí en González. España, sí, no fue, estuvo en Las Palmas, no tuvo en Las Palmas, bueno, sí. Acá en Argentina anduvo muy bien, selección argentina. Un arquero que me gustaba mucho. Palop, la verdad que un arquero que muy positivo para el grupo, mucho liderazgo. Y nada, ídolo de Sevilla en ese momento, ¿no? Después me dijiste, bueno, Kameni, para el español es un jugador muy, muy recordado y la verdad que también muy, muy respetado porque, bueno, con rendimientos muy, muy buenos en muchos partidos, gran portero. Y me queda uno, ¿no? Sí, te queda Molina, del Depor. Bueno, y después Molina. Molina es buen arquero, pero bueno, por ahí no tenía tanto juego con los pies, ¿no? Pero también, como digo, los ordené así porque para mí son todos buenos. Es muy difícil, pero bueno. Para mí el que más diferencia saca es Peter Schmeichel.
Primero porque es un grandísimo arquero, después un ganador nato, no le gustaba perder ni el tenis fútbol. Entonces, por eso lo coloqué primero a él. Sí, sí. Bueno, vamos con la siguiente. Lupin nos pregunta: fuiste compañero de Diego Tristán. ¿Tienes alguna anécdota con él que a día de hoy haya prescrito y nos quieras contar? Nada, y de Diego, fuera de serie, un delantero que hacía goles, pero no hacía goles bonitos. Una cosa es hacer goles, otra cosa es hacer goles. Él lo hacía bonito los goles, ¿no? O te la picaba, o te la metía al arquero, o amagaba y, digamos, tiene una calidad enorme. Pero nada, partidos que se nos complicaba, no sé, recuerdo un partido, no sé si era contra el Alavés, difícil, y se la dimos ahí en 3/4 del campo contrario y regateó a 2 jugadores y la clavó en el ángulo. Y nos liberó el partido y yo digo, oh, qué calidad, ¿no? Y aparte no era rápido, digo, pero tenía una habilidad técnica que era increíble. Cómo definía y hasta cabeceaba bien, digamos, no, la verdad un 9, que si hubiera tenido unos kilos menos, ¿no? Jugador del Manchester, Real Madrid, bueno, estamos hablando de cosas serias. ¿No te parece que Diego Tristán podría haber sido más de lo que fue todavía? Igual por, no sé, actitud o ganas, ¿no? Un poco le faltó, ¿tú crees? Para mí, no es que le faltaba ni actitud ni ganas. Él se sintió muy cómodo en La Coruña y él ama La Coruña y era muy querido. Estaba en un club donde nada, era para él, por eso rendía, pero no sé si en algún momento algún club grande lo quiso comprar, porque él tuvo temporadas muy buenas en La Coruña. Es más, no sé si antes del Depor lo quería el Madrid, ¿no? Sí, Lorenzo Sanz estuvo a punto de ficharle. Sí, sí. Pero para mí era un jugador para mí era un jugador para el Madrid. Para un Madrid o Barça o... Para mí, sí, seguro. Tenía mucha calidad ese jugador. Sí. Bueno, ahora vamos con la última. Unable Slice nos pregunta... bueno, un tipo duro este Dusser y siempre me gustó. Y luego dice que ¿qué diferencia más notaste entre el fútbol argentino y el español? Y más técnico, el fútbol español. Más rápido. ¿En qué sentido? Tienes que pensar más rápido porque el balón corre más rápido por las canchas en sí. Igualmente, hoy en día las canchas en Argentina se han asimilado mucho. Pero, bueno, mucha calidad. Para mí el fútbol español es el fútbol que más calidad tiene. Porque te encuentras con un Zaragoza, te encuentras con un Huesca, siempre tiene jugadores de calidad. Y el fútbol argentino está, claro, en un muy buen nivel, más actitud, más aguerrido, ¿no? Es más de fricción, más de contacto que el español. Perfecto, Aldo. Pues hasta aquí la primera parte de la entrevista, que es un poco la más formal y la más seria. Ahora nada, vamos con 3 juegos muy cortos que te van a encantar y el primero te lo va a contar Pablo. Bueno. Eso es, Aldo. Vamos con el primer juego. Se llama el juego de los nombres propios. Consiste en el que yo te voy diciendo una serie de nombres, compañeros, rivales, etcétera, y me los tienes que intentar definir, si puedes, cada uno con una palabra. A ver. Empezamos con el primero. Lendoiro. Negociador. Juan Carlos Valerón. Gran persona. Yalmiña.
Talento puro. Leo Scaloni. Pasión. Ricardo Rocha. Jerarquía. Colochini. Actitud. Riquelme. Mago. Y por último, Marcelino García Toral. El gran míster. Muy bien. Vamos a empezar con Lendoiro, el presidente, el gran presidente del Deportivo de La Coruña. Como has dicho, negociador, tenía fama de saber de fútbol, uno de los presidentes de los pocos que debían de saber de fútbol, y de ser un tipo duro en las negociaciones. ¿Lo viviste en primera persona o por qué lo adjetivaste como negociador? Y porque era muy difícil, te peleaba hasta el último percebe. Sí, era complicado el presi, y muy buen gestor, sabía cuándo se tenía que... Digo la verdad, si lo hubiera visto en el vestuario alguna vez, te miento, no entraba nunca casi el vestuario, gestionaba muy bien, siempre muy respetuoso, un gran gestor, ¿no? Y después para negociar, claro, defendía siempre muy bien los intereses del deporte, por eso no fue como no fue, ¿no? Y también sabía mucho de fútbol. Que es muy difícil en un presidente saber de fútbol. Él sabía mucho de fútbol. Eso es muy común. Vamos con el siguiente, Juan Carlos Valerón, tipo que nos han hablado maravillas de él técnicamente hablando y además como persona. Tan bueno era Valerón, tú que lo tuviste muy cerquita en los partidos y en los entrenamientos. Tan flipante de ver el gran Juan Carlos. Sí, yo te hablé como persona porque es mejor persona que jugador, imagínate lo que significa eso, ¿no? Porque como jugador ya sabemos lo que era. Como, bueno, Román, Riquelme, son todos estos tipos de jugadores diferentes. Pero yo que lo tuve de compañero y después jugué en contra de él, a mí me daba cosa hacerle una entrada. Me daba cosa, de tan bueno que era. No le podía hacer una entrada. Porque no te decía nada, no te protestaba. Es más, ¿estás bien vos? ¿No? Y era el que le había hecho la entrada, ¿no? Me saco el sombrero con la persona primero. Después, bueno, ya sabemos lo que era el talento que tiene ese jugador. Increíble. Pero bueno, una persona que no se ve mucho en el fútbol. Es verdad, es una cosa muy extraña. Luego Yalmiña, también lo tuviste de compañero y de rival, pues, posiblemente en los entrenamientos. No sé si Yalmiña, que era muy de hacer jueguecitos, tacones y cosas así, ¿le calentaste tú en algún entrenamiento, en algún partidillo? ¿O cómo era tener a Yalmiña así en los entrenamientos? Para mí, uno de los mejores media punta que he visto. ¿Por qué? Porque a mí siempre me gustó, primero, bueno, la calidad que tenía, ¿no? Que hacía del fútbol una diversión para la gente, porque en vez de pararla con el pecho, se da vuelta y la paraba con la espalda. Y eso para el público es, ¿no? Y después tenía una gran personalidad. Digamos, que eso en el puesto de él no se encontraba. Y nada, después en los entrenamientos hacía, bueno, en el día a día era una cosa increíble, los goles que hacía, lo que hacía Ronaldinho, que le pegaba por un lado y miraba para el otro, él lo hacía todo el tiempo. Manejaba las dos piernas, las bicicletas que hacía, y nada, después también la personalidad que tenía para jugar, él no se achicaba ante nada, después de haber sido silbado
un encontronazo que tuvo con Irureta, que me acuerdo. Hizo 2 jugadas después de ese partido, dio vuelta y empezaron a aplaudir. Dio vuelta a la gente por 2 jugadas que hizo. Fue una locura. Entonces, para mí es para mí uno de los mejores mediocampistas que he visto. Luego Juan Román Riquelme, coincidiste con él en la selección argentina. ¿Riquelme estaba por encima de Valerón y Yalmiña para ti? ¿O qué tenía Riquelme que no tenía otros grandes mediapuntas? El Román lo que tenía, que él jugaba al fútbol como jugaba en el patio de la casa. Lo hacía con tanta naturalidad que jugar en Boca es muy difícil, tanto en Boca como en River acá en Argentina, mucha presión. No cualquiera se pone la 10 y está tanto tiempo en la élite. Bueno, como el mismo Real Madrid, ¿no? Que para mí los que juegan en el Real Madrid son jugadores que están por un nivel superior al resto, porque ahí no se puede dar un pase, ¿no? Y eso es una gran presión, ¿no? Y Román lo que tenía era eso, que se ponía el equipo a la espalda y cuando iba perdiendo él lo levantaba y lo veía jugar y disfrutaba, ¿no? Lo disfrutaba y era muy productivo porque nada, hacía jugar el equipo y te ordenaba, tenía, bueno, un montón de condimentos que hacía que en Boca sea el número 1, ¿no? Es más, es el ídolo máximo de Boca, ¿no? De Boca Juniors. A diferencia de Juan Carlos, otra personalidad, son diferentes personalidades, grandísimos jugadores diferentes, pero bueno, yo digo, bueno, hay que ponerlo a Juan a que juegue en el Madrid o en Boca, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Tal vez Yalmiña lo podría hacer, claro. Pero sí. Estamos hablando de 3 grandes, ¿no? 3 grandes. Sí. Vale. Luego vamos a hablar de Scaloni. Lo has definido como pasión. Coincidiste con él en Newell's y en el Deportivo La Coruña. ¿Ya Scaloni lo veías como el típico entrenador dentro del campo? El típico pesado, en plan, ostras, este tío va a ser director técnico el día de mañana, seguro. Vaya brasas que nos está metiendo. ¿Era así Scaloni? Y Leo era, te digo, pasión porque él entrenaba a un 200%, jugaba a un 200%. Pasa que con el diario el viernes no lo sabés, porque yo tenía un montón de compañeros que ordenaban y se interesaban, ¿no? Y por ahí hoy en día no entrenan. Y hay otro que por ahí, no sé, Víctor no lo veía y también fue un gran entrenador, o es un gran entrenador. Pero Leo tenía eso de siempre, ¿no? De muy ganador, de interesarse mucho por cómo está el equipo, los compañeros, no enfrentamos al rival, ¿no? Tenía algo, sí, ya se veía algo, pero lo que más tenía él era la pasión por el fútbol. Vale. Luego, Colochini. Tuvimos aquí en nuestros micrófonos a Jorge Andrade y nos contaba que siempre que ibais a jugar con el Depor a algún estadio fuera de visitante, siempre acababan silbando a Colochini y le preguntaba a Andrade que por qué. Y dice, es que una vez lesioné aquí a no sé quién. Y aquí porque te pitan, no, es que aquí también le hice una entrada dura a no sé quién también. Vamos, que Colochini tenía enemigos en todos los estadios. ¿Para tanto era Colochini? ¿Tanto rascaba tibias y perones? Y era duro el Colo. Era de esos centrales que jugaba bien, pero era, como se dice acá, muy contundente a la hora de marcar. Siempre te dejaba una marquita. No se notaba porque lo hacía muy bien, sabía hacerlo, pero era duro, sí, nuestro ambiente igual. Tenía mucha actitud, lo que yo dije, la actitud entonces también muy ganador y a la vez rascaba un poquito.
Tengo aquí a 5 grandes defensas con los que jugaste. Te voy a enumerar los 5 y me tienes que decir los 2 con los que tú no meterías la pierna. Uno es Coloccini, otro es Heinze, Ricardo Rocha, que también hemos hablado de él, Walter Samuel y Dragutinovic. De esos 5, ¿con qué 2 no meterías tú la pierna? Rocha, Heinze, Coloccini, Dragutinovic y Walter Samuel. A ver. Lo que pasa es que estás hablando con uno que no tenía miedo a nada. Sí. Tomábamos la misma medicina. En realidad no hay ninguno con mala intención, pero en sí, contundencia a la hora de marcar, Walter era muy fuerte, ya por el físico de Walter, que era muy, muy grande. Él a un corte te tiraba fuera de la cancha si era necesario. Y después, bueno, Ricardo Rocha también el brasilero era complicado, sí, porque se tiraba mucho a los pies. Sí. Antiguamente no había VAR y iba con las 2 piernas hacia adelante, era duro, sin mala intención, pero aparte era muy grande, era alto y mucha personalidad también, ¿no? Creo que son los 2 que... Y ya por último, Marcelino, tuvimos en nuestro programa a Jordi López, coincidiste con él en el Racing de Santander, también era centrocampista, y nos dijo Jordi López que tenía que pesar la comida que compraba y que igual se iba al supermercado y se tiraba 1 hora comprando para ver qué es lo que podía comer o no, porque Marcelino al día siguiente os pasaba revista. ¿Pasaste hambre con Marcelino? ¿Os llevaba tanto al extremo alimenticio? ¿Cómo era eso con Marcelino? No sé si llegaste a pasar mucho hambre en Santander. Mira, imagínate, yo venía del Depor, donde el peso era secundario. Lo que pasa que, y acá vuelvo a lo anterior, cuando yo digo que si nosotros hubiera agarrado un técnico como Marcelino en el Depor, nosotros hubiéramos ganado 2 o 3 Champions. O 2 o 3 ligas. Para mí el peso en el fútbol es muy importante. Es clave. Bueno, es como un Fórmula 1, ¿no? 200 gramos más en un auto, ¿no? Y ella lo empezó a implementar en esos años. Nosotros no estábamos acostumbrados y claro, llegó con mucha exigencia en el peso, donde, claro, a mí me agarra con 6, 7 kilos arriba, yo pensando que estaba bien, porque venía de un equipo que jugaba bien y ganaba. Sí. Digo, cuando me saco esos 6, 7 kilos de arriba, me dio vida. Me transformó en otro jugador. Y el mismo, pero es como un adelantado, ¿viste? Hoy todo el mundo pesa, hoy todo el mundo... Ella en ese momento, y es verdad, sí. Yo digo, si comí un chocolate o probé la mayonesa en un año, no lo probé, nunca. Bueno, ni una Coca-Cola, nada. No. Pero me di cuenta que terminaban los partidos y no me cansaba, entonces yo, ¿cómo no lo vas a seguir? ¿No? Sufrías, claro, ¿no? Claro. Sufría, pero no era un sufrimiento extremo porque podías comer ensalada, fruta y bueno, todo pero no estábamos acostumbrados. En esa época, los jugadores antiguos no estábamos acostumbrados. Claro. Imagínate, nosotros en el Depor nos daban huevos fritos con, no sé, con papa frita, qué sé yo. Sí. Y ganábamos, pensábamos que era la receta, ¿no? Y cuando nos viene a agarrar Marcelino, dice acá hay un rango y no se puede pasar de acá a acá. Y dijimos, acá lo vamos a tener difícil este año. Pero claro, no te lesionabas, no te cansabas. Y además, ganábamos y la llevamos bien. Pero que la sufrimos, sí, la sufrimos. La mayoría la sufrimos.
tuviste un compañero que para el tema del peso era totalmente estricto, tanto en Coruña como Santander, que fue Pedro Munitis. ¿Para tanto era lo de Munitis con el tema de las comidas? No, sí, Pedro. Es más, Pedro se sacaba la camiseta, está todo marcado. Todo. Y él también pesaba la comida, todo. Y viene Marcelino y le dice: tienes que bajar 1,5 kilos más. Y si Pedro tiene que bajar, que es el que más se cuida, el que está todo marcado, imagínate el resto. Y bueno, Pedro después reconoció que aún le vino mejor esa bajada del kilo ese que le pidió Marcelino. Entonces, nada, ahí. No, Pedro se cuida muchísimo. Se cuida muchísimo, Pedro. Ujú. Vamos con el siguiente juego, Aldo. Este se llama Cortitas y al pie. Son una serie de preguntas cortas. Las respuestas no tienen por qué ser cortas, extiende lo que quieras, pero bueno, es para conocerte un poquito mejor. Un apodo por el que te conociesen tus compañeros. No, cabeza me decían, cabezón. Ujú. Jugador que más difícil te lo puso para cubrirle. Un jugador rival que te lo pusiese realmente difícil, que fuese difícil de cubrir. Ronaldinho. Sí, palabras mayores. Palabras Sí, mayores. Ronaldinho. Ujú. Sí, bueno, sabía, Sí, de eso, cuando venía encaraba en velocidad era muy, muy complicado pararle, prácticamente imposible. El compañero que jugaba en tu posición y más difícil te lo puso. Ramos, sí, claro. Ujú. Ahora, una anécdota con un árbitro. Alguno con el que te llevases bien o te tuviese manía o alguna tarjeta que fuese injusta, algo que recuerdes con un árbitro. Bonita, porque me gustaba cómo arbitraba. Mateo Laoz, Ujú. me gustaba mucho cómo arbitraba porque él dejaba jugar. No era al típico contacto, no paraba el partido, dejaba correr. Me gustaba mucho y yo se lo dije después de un partido y le digo: te felicito, así tiene que ser el fútbol. Si el fútbol es contacto. Ujú. Y vamos con la última, que es una clásica de esta sección. ¿Cuál es la mayor bronca que recuerdas? Puede ser en un vestuario del míster hacia los jugadores o entre dos jugadores. Una bronca de estas que pase el tiempo y te sigas acordando de ella. Bronca. Ya sea de jugadores a entrenadores o entrenadores a jugadores, lo mismo, ¿no? O entre jugadores, una bronca que sea recordada por la intensidad que tuvo, o entre dos compañeros, no sé, una bronca de estas que pase el tiempo y te acuerdes. Bueno, y también para que se acuerden de la gente, de ustedes, ¿no? La de Irureta con Yarmiña. Bueno, claro, Era de cabeza. cuéntanos un poco cómo la viviste aquella. No, bueno, Yalma no jugaba y no estaba muy contento. Y claro, estaba en la selección y iba al Depor y no jugaba. Y en un partidillo que hicimos ahí en Aciadama, que era un lugar donde entraba el Depor, le cobra el asistente, le cobra un penal. Pero era un partido ya no tan serio, ya era para finalizar el entrenamiento. Y como estaba cabreado y le gustaba ganar, porque era ganador, dijo: no, el penal no se patea. Dale, Yalma, y todo el mundo, dale, que es un partido, un partidito. No, acá no se patea el penal, agarra la pelota y le pega, lejos. Y estaba toda la prensa. Y claro, y se armó una ahí y como estaba Irureta afuera, se acerca porque quedaba expuesto. El técnico, si no arregla el problema que hay dentro del entrenamiento, el que queda expuesto es el entrenador. Entonces se acerca con un palito, así, y dice: ¿quién te cree que eres tú? Y no sé qué. Y el otro lo manda para allá, en Yalmiña, y bueno, ahí se ponen donde se ven las cámaras, ¿no? Y Yalma le hace así, y se le desacomoda los anteojitos a Irureta. Y bueno, ahí nos separamos y todo, ¿no? Pero bueno, y eso le costó, creo que le costó el mundial a Yalmiña. Eso es lo que más fue muy fue duro para él y bueno, para todos también, ¿no? Porque fue una situación muy incómoda. Sí, es curioso porque de esa escena sabíamos el final, que era lo que salió en la tele, pero yo personalmente nunca había escuchado el porqué. Así que, oye, te agradezco que nos lo hayas hecho saber.
Y te quería preguntar, Aldo, de todo lo que te ha preguntado David, decías que al final de media punta o el futbolista que más os ha costado marcar ha sido Ronaldinho. Entiendo que cuando te encaraba en un 1 contra 1 era muy difícil, pero me gustaría conocer antes de los partidos cómo os organizabais para intentar marcarle, porque entiendo que con uno solo no valdría. No, manteníamos la zona. Normalmente cuando jugábamos contra jugadores así, por ejemplo en un 4-4-2 no, digamos, no movíamos en bloque. Y ellos lo que tenían muy bueno que intentaban buscarte las espaldas continuamente. O se iba a la banda izquierda y ahí te empezaba a encarar. Y muchas veces cuando atacábamos y el extremo no volvía, yo tenía que salir. Y ya cuando tenía que salir ya lo veía que aceleraba, pero en pocos metros y no sabía para dónde te iba a salir. Y era muy fuerte también, porque tú lo chocabas y era fuerte, no lo volteabas. Igual que, bueno, Messi igual. Messi lo enfrenté pocas veces, pero como era tan bajito y tenía mucha fuerza en las piernas, por más que le vaya fuerte, seguía porque no lo podía voltear. Era difícil quitarle el balón y difícil tirarle al suelo también, las dos cosas. Sí, porque, bueno, vos sabías que Messi siempre te iba a salir para la izquierda, muchas veces, pocas veces para la derecha, pero bueno, igualmente vos sabías, pero no llegabas. También muy difícil de marcar, pero Ronaldinho igual también, ¿no? Te hacía para cualquier lado y era muy difícil. Perfecto. Pues nada, dale Ángel si quieres. Sí, mira, Alto, en el siguiente juego te voy a hacer preguntas directamente sobre compañeros tuyos, ¿vale? Iríamos con el primero. Como ya hemos hablado de porteros, de los Schmeichel, Kameni, Palop y compañía, también hemos hablado de centrales duros, de Ricardo Rocha, de Coloccini, Walter Samuel, Heinze. Pues te voy a preguntar por medios. ¿Cuál sería el compañero tuyo en el centro del campo con el que mejor feeling tuviste? O sea, quiero decir que os complementabais bien. Y digas, madre mía, qué gusto cuando le ponen al lado mío en la alineación. ¿Sería Colsa, Sí. Renato? ¿Quién podría ser? Es verdad. Hay compañeros que te sentías muy cómodo. Con Sergio puede ser. Sergio, el apellido, Sergio. Bueno, el 8, ¿no? Sí, Sergio. Sergio González. Sí, que también estuvo en el español, sí, como... Porque a mí me gustaba jugar más defensivo y yo sabía que el que tenía al lado iba a hacer bien su función de llegar al área contraria, ¿no? Y nos entendíamos bien y bueno, y también cuando jugaba con Mauro juntos, también me sentía como, pero con Sergio era una cuestión que funcionaba mejor. Jugadorazo Sergio, que además también fue internacional con España en su momento. Vale, ahora te quería preguntar, si hubiera falta al borde del área, ¿quién elegirías de compañeros para lanzarla? ¿Alguna falta? Sí. ¿Sacando a Messi? No, de compañeros tuyos de de equipo. compañeros míos. Sí. Compañeros míos. Falta. Chalmiña. Sí, y la siguiente sería un jugador que te sorprendiera por lo rápido que era, un compañero, que digas, madre mía, este tío es una bala. Rápido. Había muchos. Navas. ¿Quién, perdón? Navas. Vale. Jesús Navas. Jesús Navas era muy, muy rápido. Sí. Vale. El compañero más chupón en el sentido de que le gustaba gambetear, que no la soltaba, que tenías que decir, pásale ya pesado. A ver, sí, hay muchos de eso. Hay muchos, pero... y más los enlaces, más los enganches. Valerón no la soltaba, pero era productivo, ¿no? Pero no, así que la tenga mucho, no recuerdo uno así
pesado, que diga que no sea productivo. Valerón la tenía, pero no la perdía. ¿No? Sí, yo me refiero más Pero, que abuse del regate, como igual como Vinicius, ¿no? Que sigue haciendo bicicletas, la pisa, tal, que abuse un poco de gambetear. No se te ocurre sí, ninguno. eh, oh, tantos compañeros siempre... no, no me sale ninguno en este momento. Puede ser Diego Capel. Ah, mira, Diego Capel, mira, este es el estilo que yo te No, comentaba. por ahí en el sentido de vez central, así una de más, ¿no? Sí, sí. Diego Puede Capel en ser. su época de niño, ¿no? Porque empezó muy joven, ostras, ¿eh? En Encaraba ese, y siempre se marchaba. Sí, ya le comparaban con Messi incluso. Vale, en la siguiente, el compañero que daba las mejores arengas, que os motivaban en el descanso, ¿sabes? eh, Pedro Munitis. Sí. Sí, Ah, Pedro. pues me Sí. sorprende, ¿no? Porque es un tipo callado, tímido incluso. Ujú. Sí, Pedro, pasa que son tipos que no hablan, pero cuando hablan se lo escuchan. Ujú. Vale. Y ya en la última, para acabar, te quiero preguntar por un capitán, un compañero que llevaba el brazalete y impoluto, ¿sabes? Que diera la cara por los compañeros cuando las cosas iban mal, ¿sabes? Que todo el mundo le escuchara, que fuera un ejemplo a seguir. ¿Quién se te ocurre? Mauro Silva. Mauro Eh, Silva porque, bueno, hablaba y se lo escuchaba y defendía mucho al grupo. Mauro. Mauro Silva. Perfecto, Aldo. Y es curioso porque siempre que preguntamos, hacemos la pregunta de un lanzador de faltas, ¿quién ha jugado con Simao? Lo tiene claro, con Simao Sabrosa. Tú coincidiste con él en Portugal, si no recuerdo mal, y siempre nos ha hablado maravillas de él a balón parado. Sí, Simao, bueno, ahí pasa que en el Sporting yo no sé si ahí golpeaba de los tiros libres. Tal vez más en el Atlético, ¿no? Sí. Pero yo viendo, en este caso, no sé, a Yalmiña en el Depor, Renato en el Sevilla. Ujú. Bueno, hay que elegir y me quedo Sí, sí, sí. con lo que he Está visto claro, bien de está cerca. claro. Y en los entrenamientos también, ¿no? Porque por ahí en los partidos tienes una, pero cuando empiezan a practicar y tú ves, bueno, Riquelme también, Ujú, Riquelme en juveniles y después en la selección también, Román le ujú. pegaba muy bien. Muy Está bien. claro. Pues nada, vamos con el último juego que te le voy a lanzar yo, ¿vale? Es una frase a la que le falta el final y el final me lo tienes que poner tú. Y con esto ya pondríamos también fin a la entrevista, ¿vale? Venga, al Dusser de hace 30 años le diría que... De hace 30 años. A ver, ¿qué diríamos a los 30 años? Eh, ocupar mejor los espacios dentro de la cancha. Ujú. Era algo que te costaba en aquella época. Sí, 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 hay veces que, más que nada por la posición que era nueva y eso, por Ujú. ahí, por ahí un poco más de inteligencia táctica. Vale, perfecto. El sueño que me quedó por cumplir como futbolista fue... Jugar mundial. Ujú. Y también ir más con Argentina puede ser. Te quedó esa espinita de poder haber ido más. Eh, puede ser, puede ser. Yo creo que fue lo justo y necesario para ir al mundial con un Ujú, entrenador que me conocía mucho, como Peckerman, que me podría haber llevado, pero bueno, es una opinión personal. ujú. Perfecto. El consejo que le daría a los jóvenes futbolistas es... Eh, mm, que dejen las malas redes sociales Ujú, y disfruten más del día a día, ¿no? Del fútbol. Que ujú, piensen cuando estén jugando al fútbol en el sentido o entrenen. ujú.
Sí, parece que va todo un poco ahora más hacia afuera que hacia adentro, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Mi experiencia en el Bigote de Abadía ha sido, No, fenomenal. Pasaron por todos los puntos. Está muy bueno el programa porque, bueno, no es común y nada, tiene todo un poco. La verdad sí, que la pasé. Es muy bueno, muy bueno. Los felicito por el programa. Muy lindo. bueno, muchas gracias. Lo importante es que hayas estado a gusto. Intentamos eso, hablar un poco de la carrera y luego se verá como una parte más distendida, pero sobre todo lo primordial es que estés a gusto y que hayas estado a gusto y que te haya gustado. Así que en ese aspecto, encantado, Saldo. Y te lanzo la última, que es el futbolista al que reto a venir al siguiente programa de Bigote Abadía es. Joan Capdevila. Perfecto. No eres el primero que lo recomiendas, porque nos lo han dicho ya 2 o 3 veces, pero Pero si te lanzo reír se van a reír un montón. no, nos vamos a reír seguro. Lo que te reto es a ver si eres el primero en traerle. Porque ya ha habido 2 o 3 personas que nos lo han dicho y tal, y ahí nos tienes que echarte una mano. Entiendo que todavía sigues teniendo contacto con él y demás. Y oye, pues nosotros sería un pedazo de invitado increíble, ya ves. Así que el reto casi te le ponemos nosotros, así que es intentar que nos lo consigas, pero vamos, sería una entrevista espectacular, Aldo, la verdad. Lo vamos a intentar, le vamos a mandar un mensajito. Venga, perfecto, a ver si te lo consigues y eres el primero, Aldo. Y nada, oye, hasta aquí la entrevista y un poco lo que te he dicho ahora hace un minutito. La verdad que ha sido una charla increíble, intentamos recordar ese fútbol. Nosotros al final no pudimos ser futbolistas y nos gustaba mucho y bueno, pues intentamos vivir lo que vivisteis vosotros desde dentro del campo a través de vuestras vivencias y en este caso lo hemos conseguido. Es difícil para vosotros porque tenéis que tirar muchas veces de memoria, pero bueno, objetivo cumplido y la verdad que ha sido una experiencia increíble, Aldo. Bueno, espero que le haya servido. Bueno, más allá de a veces algunos recuerdos se quedan y nos olvidamos, pero nada, la verdad que vuelvo a repetir, todos los temas que hemos tocado lo he disfrutado y se los digo de corazón, ¿no? Porque momentos inolvidables del fútbol y más que nada en España, ¿no? En el sentido en los clubes que he estado. Y mucho cariño por la gente tanto de Sevilla, del Racing, del Depor. Bueno, el Español tuve poco tiempo, ¿no? Y muchos amigos aparte del fútbol que tengo ahí en España, así que un gusto. Lo disfruté mucho, la verdad que estuvo muy bueno porque pasamos por todos los temas. Genial. Oye, en el Racing estuviste poquito, pero dejaste mucha huella y nunca olvidaremos aquel gol en San Mamés, así que quedas también para la parte de la historia del Club Verde y Blanco. Y nada, oye, un auténtico placer haberte tenido. Para lo que necesites, aquí está el Bigote de Badía y mucha suerte en lo que te venga, que seguro que como entrenador va a ser mucho y va a ser muy bueno. Así que estamos en contacto, Aldo. Bueno, un abrazo y un saludo a toda la gente ahí de Santander también. Perfecto. Pues muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Aldo. Hasta la próxima. Hasta luego.